La razón por la cual quería hacer esto es porque, a ver, entre todos estuvimos construyendo este camino, ¿no? Esta, el camino de Alkem, y estamos haciendo eh, una estructura específica, una música específica. em, eh, yo ahora estoy haciendo proceso específico, ¿no? Que por ahí uno, em, no sé, hasta yo mismo o la gente está acostumbrada a que yo me conecto y empiezo a hablar y a explicar cosas y demás, y en el proceso que me toca hacer tengo que estar en silencio, y estuve 10 días en silencio, em, muy para adentro, muy en depresión. eh, eh, y lo único que podía sacar de eso es cuando me sentaba y salían frecuencias, sonidos, que no... de hecho, en varios de los videos quise hablar y cuando decía... era como no podía hacer otra cosa que emitir un sonido y no una palabra. Y, y, y claro, todos estos días estoy haciendo como mi alineación, estoy en silencio, casi no hablo, y me conecto solo 5 minutos para compartir una frecuencia que estoy sintiendo en ese momento, en esa alineación. Y entonces se me ocurrió en ese silencio que estaría bueno que las personas que estén involucradas en armar todo este camino también expliquen qué es este camino, eh, y cuál es la parte que estuvieron construyendo. En este caso, la música, por qué la elegimos así, todo lo que fuimos pasando, lo que fuimos aprendiendo, lo que nos falta por entender, ¿no? Y compartirle un poco a la gente eso. Eh, sí, no sé, Sí, sí, compartir un poco eso. sí, sí, está muy Sí, claro. y me parece interesante mencionar esto siempre, y sobre todo porque por ahí no lo decimos con todo el mundo, siempre lo contamos como anécdota en un viaje. Em, pero desde el día que nos conocemos no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Y eso es, creo que, creo que eso es fundamental. Sí, sí. En, Y no hay nada en ensayado, nuestro camino es fundamental. no hay nada practicado de antemano. Exacto. Y de hecho, bueno, mencionar que yo vine preparándome para empezar este camino, ¿cuánto hace? ¿Cuántos meses o el año que vengo hablando? Y claro, y tengo que empezar y hacer así, y ese día tengo que lanzar a todos y empezar a hacer, y de repente no podía hablar. O sea, Sí, eh, silencio absoluto, oscuridad absoluta y nada. Eh, y, y entender que eso es parte de nuestro, de nuestro proceso de construcción, ¿no? sí, sí. Sobre todo entender, creo que Eh, es fundamental, y ya que estamos en tema de frecuencia, em, tener en claro que el silencio es lo más importante, básicamente. Porque es lo único que se sostiene. Lo único que está todo el tiempo es el silencio. Lo que está de vez en cuando es el sonido. mm, Lo que entra, emerge en algún momento es el sonido, pero el resto, claro. si no hay sonido, lo único que es constante y nos está acompañando todo el tiempo es el silencio. No solo eso, sino además esto que decís que me parece espectacular poder charlarlo un poco más, que lo que tiene que ver con la frecuencia. Nosotros estamos acostumbrados porque básicamente nos relacionamos hablando, y al relacionarnos hablando lo que hacemos es ponerle un significado a lo que estamos diciendo. Pero eso es una partecita muy pequeña de lo que es nuestro lenguaje sonoro. Hay una parte mucho más grande que, sobre todo como Claro. estabas diciendo vos, siento que emerge en el momento en el cual no tenemos nada para decir, que es el sonido, que es más parecido a cómo empezamos a decir nuestros primeros sonidos cuando somos bebés, cuando recién nacemos. Y eso creo que es fundamental para entender todo esto. Y creo que por eso también tenemos la posibilidad de poder hacer esto que siempre decimos, de no tener ni idea qué vamos a hacer, porque hay algo que no requiere de tanta explicación, que sucede, que no requiere entender el significado de una palabra, por ejemplo. Es simplemente frecuencia. Claro.
sí. Sí, hoy me tocó explicarle a una persona que no tiene nada, nada de idea, nada que ver con nada de todo esto. em, eh, ¿Por qué hago lo que hago? ¿No? Y La gran es como, pregunta, bueno, ¿no? a ver, Es la gran por dónde pregunta. empiezo? Sí, qué es lo que hago? ¿No? Y entonces le explicaba que, eh, le explicaba que nosotros percibimos la realidad a través de espacio, que es lo que nos localiza, ¿no? En dónde estamos, la distancia, hacia arriba, hacia abajo, la profundidad, eso es lo que nos ubica. Y, y después el tiempo, que es la cantidad de veces que yo vivo una situación en ese espacio, o se repite algo en ese espacio, en esa distancia. Entonces, le decía, el espacio, otra forma de decirlo es vibración. Todo está vibrando, todo se está moviendo y el tiempo es la frecuencia, es decir, cuántas veces vibra en un periodo específico, ¿no? Eso es lo que llamamos Entonces tenemos la vibración y tiempo. 440, por ejemplo, o la 432, básicamente. Claro. La frecuencia, uno Ujú, cuando habla de frecuencia, si no lo vemos desde el aspecto musical, pensamos en algo rítmico, ¿no? Y una nota, ya una nota, para que nosotros la entendamos como nota, necesita ujú, tener una frecuencia rítmica, que sea frecuente. ujú. Por eso es Claro, genial explicar todo esto en claro. relación a los movimientos, ¿no? De nosotros, básicamente, en el espacio y el tiempo. Ujú. Y entonces yo le decía que a lo que yo me dedico, pero no me dedico para otros, sino lo hago en mí y de ahí voy sacando un montón de cosas que ayudan a otros, es darme cuenta dónde estoy, dónde me ubico y si estoy ubicado en mi ritmo, o sea, si estoy yo en mi frecuencia, que es mi corazón. Em, entonces, normalmente espacio y tiempo están desfasados en nuestra forma de vida. Estamos como estresados, como em, hay muchas cosas fuera de lugar. Entonces, una de las grandes tareas que tenemos los que trabajamos para la conciencia es la calibración de espacio-tiempo o vibración y frecuencia, ¿no? Y, y entonces, claro, cuando me di cuenta de que estaba ubicado en un lugar que no lo sentía, que no sabía por qué estoy acá, mi cuerpo no se encontraba firme, me sentía fuera de lugar, porque no tenía raíz, no tenía base, no tenía fundamento. Eh, y me parece que es también importante entender que la verdad no se puede explicar desde la garganta. La garganta es una explicación, es la manifestación de una fuerza que viene del corazón, que es una potencia que viene del estómago, del diafragma, que encuentra su poder y su raíz, ¿no? En las caderas, en el chakra, en el chakra base. Si yo no me siento enraizado, no me siento en mi lugar, no puede salir verdad. Entonces sentía eso, ¿no? Sentía que ese silencio me estaba hablando de solo podés emitir frecuencias que calibren tu espacio. Y eso es lo que estuve sintiendo todo este tiempo, esta semana. Es que es tal cual así como ¿Sabes? funciona básicamente el sonido en un cuerpo. Mm, Podemos hacer hasta un paso mm, previo de eso, eh, que es la inhalación, ¿no? La inhalación no mm, tomamos una inhalación y va a la garganta. La inhalación mm, va hacia lo profundo. De hecho, tiene que usar en lo posible y para calibrarnos justamente, usa la tierra como impulso, que es una especie de, digamos, magnetismo que va hacia la tierra, pero que a su vez también en la exhalación emerge desde ahí una especie de atracción, rechazo o de ir hacia adentro y luego expandir hacia afuera. Por eso es fundamental entender, como decías vos, que la coherencia o esa verdad que se expresa en la garganta
viene de cómo estamos sentados y de cómo inspiramos, básicamente. Y eso lo primero que requiere es silencio, Mm. ¿no? Tomar conciencia de eso requiere silencio. Y después, básicamente, cómo estamos emitiendo y qué es lo que está pasando por acá, que cuando estamos en coherencia, creo que cada vez tenemos más pruebas de eso, o cuando podemos hacer esa inhalación profunda, cambia completamente lo que se expresa a través de la garganta. Claro. Sí. De hecho, bueno, me pasó esto, ¿no? De que yo siempre estoy como esperando poder explicar algo, porque es mi naturaleza, pero porque Claro. normalmente estoy anclado en el lugar con la sabiduría de ese lugar. Pero cuando estoy perdido y estoy en una transformación muy grande, no hay poder del lugar y por lo tanto no encuentro la frecuencia en la que puedo combatir algo. Y hasta que encuentro la frecuencia necesito silencio. Y por lo general en mi ritmo de vida nunca tengo silencio. Siempre estoy corriendo, siempre hay ruido, siempre hay muchas cosas que hablar y que decir. Em, y, y los únicos tiempos en que he tenido silencio fue estando un año en el Cairo, en Egipto durante la pandemia, y ahora estos 20 días acá. Estoy fuera de mí, fuera de mi frecuencia, vibración, y lo único que puedo hacer es compartir ese momento en que intento balancear mi frecuencia y desde ahí empezar a ver qué se construye, ¿no? Em, pero bueno, es parte de esa calibración a la cual estamos invitando a todos, ¿no? A sumarse. Que Sí, no es una cuestión de... y esto que decía al principio, nosotros no sabemos qué estamos haciendo. Y es algo que Todd me dijo, que usemos la alquimia del no saber. Eh, y me pareció muy fascinante porque es eso, ¿no? En el 2012, cuando nos conocimos, no sabíamos qué estábamos haciendo, no nos conocíamos y sintonizamos en ese momento perfectamente para hacer algo que salió espectacular. Pongo en contexto a los que no conocen. En el 2012 fuimos a hacer un evento a la ciudad donde vive Guille, en Tandil, Argentina, y fuimos a hacer una tarea de trabajar el útero de la madre argentina. em, y, y, y teníamos que hacer una calibración planetaria, que no entendía muy bien cómo era una calibración. Yo entendía la parte del espacio, pero no de la frecuencia del tiempo. Y entonces yo en ese momento que no estaba muy avanzado, digamos, estaba como muy ido en otra dimensión, eh, eh, dice, bueno, él va a tocar el piano, va a hacer música, em, como pónganse de acuerdo, no sé. Y yo lo único que le dije a Guille fue África. Solo eso, no le expliqué nada más, solo le dije África. Yo tampoco sabía qué era, tampoco sabía qué estaba pasando. Y nos sentamos en el escenario, él con las manos en el piano, mirándome, y yo lo miro y le dije, África. O sea, eso fue lo único, y empezó una activación continente por continente, que bueno, que fue lo que hicimos en Tandil, ¿no? La calibración. sí. Em, Sin saber. Y, y cuando vine acá y lo que noté es que me hacían entonar frecuencias, pero no hablar, no pensar, nada, vacío, sentí eso, ¿no? Como ordenar desde el no saber. eh, eh, y no desde el no saber de no tengo idea, sino desde el me vacío de todo preconcepto para dejar que emerja lo que de verdad está dentro, ¿no? Y eso me parece fascinante de la frecuencia, cómo se muestra la frecuencia ahí. Sí, y es fascinante y además fundamental para este momento de nuestras tareas encontrar cada vez más espacios de vaciarse. Porque es como decís vos, no es Mm, no saber desde el intelecto y entrar en conflicto porque no sabemos y es
un no saber mucho más profundo, que viene de un desde dónde sale ese no saber que se permite expresarse. Y que siento que el aprendizaje también, y un poco yendo a todos los momentos en los cuales nos encontramos y hacemos más o menos lo mismo que hicimos en 2002 en Tandil, eh, digo, cuando nos habilitamos ese espacio de vacío, de no saber, digamos, lo que emerge, esa frecuencia que emerge, también hace uso de las herramientas que tiene a disposición. Digo, si yo tengo un piano delante, ese no saber hace uso de lo que aprendí en el piano. Y eso también es fascinante. Claro. Y también requiere de un proceso de confianza y de entrega, ¿no? Porque, bueno, es animarse también a estar en una calibración, quizás en un lugar muy grande, con muchas personas, y que cada nota vaya guiando quizás un estado, o cada palabra, o cada frecuencia. Ujú. Es comprender, siento yo, y hablando de alquimia, el significado más profundo de la música, que no tiene que ver con una cuestión estética, ni que sea que nos guste, eso también, pero hay un significado más profundo que tiene que ver con la alquimia que produce, con la capacidad de conectarnos con ese lugar que va tomando frecuencias de diferentes lugares y va generando, en cada espacio o tiempo, va generando una alquimia diferente. Sí. Y desde ahí donde los últimos meses, cuando dije, bueno, tenemos que hacer este camino, eh, ¿qué es lo más importante para que la gente sostenga la frecuencia? Una de las claves de por qué armé esta estructura de tiempo y espacio es para hacer ese tic-tac, 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 ¿no? Pum, 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 pum. Y es una repetición. Por lo general, em, por lo general, eh, muchas veces pensamos que, bueno, tenemos que hacer algo importante un día y después ya está. Pero en realidad, para sostener un trabajo alquímico, se requiere de una frecuencia, de una frecuencia de repetición. Em, entonces la idea era, bueno, ¿cuál es el patrón que tenemos que usar para esta alquimia? Bueno, estos elementos químicos con estos signos zodiacales, repitiendo un ciclo específico, alquimizando en el tercer día, pasando por diferentes conceptos con una tarea específica relacionada a cada chakra. O sea, es como un reloj, ¿no? Que no es una misión, sino que es el reloj que nos ajusta para la misión, ¿no? Y me pareció muy importante esto que Todd Merlin, quien sea, me dijo, que fue, eh, no se puede transformar la realidad si no se calibra la frecuencia que sostiene la vibración que manifiesta esa realidad. Entonces, ajusten el reloj del tiempo y empiecen a practicar cómo se sintoniza la vibración de esa observación, de esa realidad. Y entonces yo, en mi parte, lo que hice fue ajustar esos conceptos, ¿no? Y obviamente después le digo a Guille, tenemos que hacer lo mismo con el sonido, tenemos que calibrar el sonido, pero ¿cómo? Y bueno, yo dije, creo que hay que buscar los hercios en los que vibra cada elemento químico, y ahí ya dejé de entender y le pasé la pelota a Guille. Y me gustaría que expliques un poco cómo fue esto, Sí, es una para locura. De poner... repente entró como una gran locura ahí, porque bueno, es muy natural, pero a su vez también complejo de traducir. Sí, Primero porque hay muchas estructuras que nosotros... vamos a empezar por el principio. Eh, un elemento obviamente tiene una vibración y también cierta frecuencia que hace que ese elemento sea ese elemento y no otro. Esa vibración está expresada en frecuencias
y de lo que nosotros nos basamos a través de lo que ven, lo que se ve en el universo a través de espectrogramas de luz, digamos, de colores. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al hidrógeno. Hay determinadas líneas en determinados colores que se hacen un poco más largas que otras y por eso se detecta, digamos, en donde justo el hidrógeno es de los más fáciles de detectar porque hay mucho en el universo. Pero a través de esos colores, de la precisión con la cual se mueven ciertas líneas de color, se detecta que, bueno, acá hay hidrógeno. Entonces ahí nos preguntamos, Claro, ¿cómo hacemos? recordemos esto, perdón. Sí, sí. No, quería aclarar esto de ese espectro de colores, ¿no? Que es em, como que, como que se lee el espectro de radiación de ese elemento, ¿no? O sea, es como cuál es la huella digital de radiación em, en toda la gama de radiación que emite un elemento. Y esa radiación se mueve en una frecuencia específica que al ojo, podríamos decirle al ojo o a los equipos, se manifiesta en un color. Entonces, eso es como se ve el arco iris, ¿no? Como que cada elemento químico que emite una radiación tiene como un espectro que marca un arco iris con unos colores específicos que es la firma o el código de barras, digamos, de ese elemento, que dice estos colores, cuando están en esta ubicación, son este elemento específico, ¿no? O sea, ese es como sería el espectrograma, que es el arco iris. Por eso también es importante que científicamente se entienda que eso del puente arco iris es real, no es una imagen espiritual, sino que es el espectrograma de la radiación de un elemento químico, ¿no? Que se ve como un arco iris. Mm. Exactamente. Y ahora estamos en el terreno de lo que se ve. Y a partir de ahí, Mm. lo que empezamos a hacer es traducir eso que se veía a frecuencias audibles. Ujú. Y ahí empezó también la locura, porque bueno, ¿cómo hacer para traducir esas frecuencias visibles al espectro audible? Y la forma que utilizamos es básicamente cómo funciona muchas cosas en el universo, que es por octavas. Bueno, hemos hablado, se habla mucho de diferentes octavas, hasta de nuestras propias octavas en otros niveles dimensionales. En la música se habla mucho de la octava porque es una nota que está tan en resonancia que hasta se llama de la misma manera. Esto sería mucho más fácil verlo en un piano, pero en la música hay muchas notas que se llaman do, muchas que se llaman re, que no son la misma frecuencia, pero están tan en resonancia que si las tocas juntas se escucha prácticamente lo mismo, entran en perfecta resonancia. Entonces, para simplificar, bajamos de esas frecuencias visibles por octavas, o sea, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, hasta que llegamos a frecuencias audibles. De muchas de las Porque, líneas estas de perdón, para radiación, que, sí, 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 no, perdón, para poner en contexto que, em, que los colores, ¿no? Que nosotros vemos son luz, que vemos los colores porque están en diferentes vibraciones. Vibración más baja, infrarrojo; vibración más alta, ultravioleta; y en el medio están todas las diferentes frecuencias, ¿no? Que se mueven, ¿no? Ta, 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 y si no, ta, 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 o sea, como va subiendo. ¿Qué pasa? Em, em, esas frecuencias también es lo que podemos llamar hercios, ¿no? O sea, son los hercios de vibración. Em, entonces, claro, para que cuando nosotros estamos tocando una nota musical, estamos en una octava que nuestro cerebro es capaz de interpretar. Imaginemos que la nota del piano que estamos escuchando es en realidad un electrón, ¿no? O un protón.
vibra tan rápido, tan aceleradamente, que los hercios de ser, no sé, 40 pasan a 40 millones, no sé, de hercios. Entonces no lo podemos escuchar porque es tan que es imposible de escuchar semejante vibración o incluso de ver semejante color, ¿no? Em, por la rapidez con la que vibra. Entonces, esto es lo que hace que los elementos químicos no sean en sí visibles o audibles, pero a través de las octavas lo podemos ir bajando, bajando, como decía Guille. Eh, y eso es lo que estuviste tratando de hacer. Exactamente. Es importante entender esto también porque básicamente todo es lo que podemos eh, interpretar o mirar tiene que ver básicamente con una frecuencia. A una frecuencia altísima es luz, Mm, a una frecuencia audible es sonido. Digamos, es la relación que tienen estas líneas digamos, de radiación que las podemos interpretar como colores con lo que después vamos a escuchar en el hidrógeno, por ejemplo. Supongamos que estamos en 400 billones de hertz, una de las líneas, y las bajamos a algo que se escuche por debajo de los 20.000 hertz, para que nosotros lo podamos escuchar. mm, Esto es una cuenta, una división que va bajando de niveles hasta el nivel mecánico, físico, en el cual nosotros podemos escuchar un sonido. mm. Y de esto, bueno, siguiendo un Sí. poco más, de esto fueron apareciendo diferentes notas audibles. ¿Qué empieza a pasar con esas notas? Y esto es muy interesante. Las escalas, o sea, las relaciones que se generan entre... Una escala es una relación entre notas, ¿no? Que son diferentes, notas diferentes, que en vez de tocarlas todas juntas, las vamos tocando por separado, como una escalera, ¿no? Una especie de escalera. Pues también puede haber saltos dentro de la escalera, exactamente como podemos hacer nosotros si caminamos por una escalera. Entonces empezaron a aparecer diferentes frecuencias que generaban una especie de escala. Pero ¿qué pasa con esa escala? No está dentro de las escalas que nosotros usamos habitualmente. O sea que cada elemento está de alguna manera proponiendo una escala nueva que está afinada, no de la manera en que habitualmente, sobre todo en esta cultura y en este tiempo, afinamos las escalas. Por lo cual ya aparece otra marca personal, digamos, personal no, pero marca frecuencial de cada elemento Mm, en la cual aparece una escala nueva, pongámosle, mm, no sé todavía, mm, porque eso da para mucho también y mucha investigación, a ver qué tipo de escala, qué relación hay entre las notas, y que a través de esto pude reconocer básicamente por la práctica de que, bueno, no nos podíamos atener a la escala que nosotros conocemos tradicional o la escala que más estamos escuchando. Por lo cual también aparece todo otro universo frecuencial que siento que viene de la mano con recuperar ciertas cuestiones naturales que tienen justamente otra frecuencia, no la frecuencia que venimos utilizando mm. todo el tiempo. Es proponer nuevas frecuencias, nuevas relaciones entre los sonidos. Claro. Por ejemplo, mucha gente, por lo general, cuando hablamos de frecuencia, suele decir pasar de 440 a 432, ¿no? Sí, Como una frecuencia. Em, pero eso es una de las tantas frecuencias que aún así nos mantienen en las mismas escalas o en la misma historia, en el mismo ciclo, solamente en otra perspectiva. Es como decir, yo antes veía este conflicto desde la altura del corazón, ahora lo veo desde la altura de los ojos, ¿no? Pero es el mismo conflicto, básicamente lo estoy dando vuelta.
Sí, lo lo explicaste que, perfecto y muy lo que hicimos prácticamente, con sí. esto, Sí, lo que hicimos con esto básicamente es decir, no, otra historia. No voy a cambiar del corazón a los ojos para observar la misma historia. Voy a cambiar directamente el orden de la estructura de lo que estoy observando, de la realidad, algo ¿no? así. Sí, sí. Y vamos a explicar un poquito más esto porque es muy interesante para comprender lo que es afinar en 440 o afinar en 432, pongámosle. 440 es Ujú. justamente la frecuencia de una nota, que es lo que nosotros llamamos comúnmente la nota La, y que esa frecuencia vibra, Mm. por eso se llama 440, vibra 400 veces por segundo, 440 veces por segundo, o sea 400 Hz. Eso hace que nosotros esa frecuencia tan Ujú. rápida de 440, que por lo que venimos hablando no es tan rápida ahora, ¿no? Todo una cuestión de perspectiva. Esa frecuencia de Sí. 440, Mm. y claro, esa frecuencia de 440 Hz hacen que nosotros escuchemos una nota que nosotros en esta cultura se llama la nota La. Mm. Ahora vamos a cambiar a 432. ¿Qué significa? Que esa nota que llamamos La, en vez de vibrar 440 veces por segundo, va a vibrar 432 veces por segundo. ¿Qué pasa? Es Mm. como hacer esto, por ejemplo. Muevo todo. Mm. Pero justamente como estabas explicando, lo que luego, una vez de mover todo, seguimos haciendo la música con las mismas reglas, digamos, que la hacíamos en 440. Misma estructura. La misma Mm. estructura, las mismas escalas, el mismo orden entre las notas. Se sigue llamando La, por ejemplo. Se sigue llamando. En, Las eh, notas se llaman en Argentina igual. decimos, en Argentina decimos la misma mierda con distinto olor, ¿no? Algo así. Algo así. Y no, también. Lo voy a suavizar un poco. Pero ya sabéis que mi parte canceriana va a tender a suavizar Claro. todo cuando capaz que no hay necesidad. Pero sí es como decís vos, porque hay un cambio muy grande de vibrar en la mente a vibrar al corazón. Pero el problema de alguna manera, o la forma en que miramos el patrón, mejor dicho, el patrón es más o menos el mismo. Más o menos no, Claro, es sí. el mismo. Es el mismo, sí. Es el mismo. No vamos a poner más o menos, esto no lo vamos a suavizar. El patrón es el mismo. Lo único que vibramos en Sí. diferentes lugares del cuerpo, pongámosle. En este caso, Claro, lo sí. que está Es como la rueda kármica en que vida tras vida vivimos el mismo problema, pero a veces como mujer, a veces como hombre, a veces como pájaro, a veces como. Pero es el mismo problema. algo así, algo así. ¿Y Sí. qué pasa? Porque es una deconstrucción esto que hablábamos hoy también, que ir al silencio también es deconstruirse más que ya empezar a querer proponer cosas. Es una deconstrucción muy grande porque nuestro cerebro, yo siempre bromeo con que la afinación no existe, y lo digo medio en broma, pero también lo digo medio en serio, porque estamos muy Ujú. acostumbrados a que llamemos a algunas cosas afinación y a otras no. Y eso para el universo no funciona así, Mm. funciona de otra manera. ¿Qué pasa? Estamos tan acostumbrados a usar estos patrones, estructuras, de cierta manera, que lo escuchamos, a eso empezamos a escucharlo afinado, que nos gusta, que nos ayuda a calibrarnos, Mm. y sí, porque hay algunos aspectos emocionales que se tranquilizan cuando escuchan algo ordenado y que están acostumbrados a escuchar. En este caso, van apareciendo nuevos Mm. patrones y eso lleva toda una formación, por eso requiere mucho tiempo, requiere escuchar, requiere vaciarse, requiere abrirse, requiere silencio, porque son nuevos patrones. Y recién estamos abriendo la puerta de todo esto, porque es un universo muy grande en el cual se pueden hacer muchísimas cosas. Mm. Claro. Mm. Sí. Sí, es una clave fundamental esa de eso de requerir el silencio porque es algo diferente. Me ha pasado muchas veces también que cuando hacemos algo nuevo o algo diferente o lo que sea, hay muchas personas que me vienen siguiendo que dicen, cambiaste, Matías, o por qué estás haciendo, ¿no? Esto,
te perdimos o lo que sea, ¿no? Y es como, es como aquel, no sé, como aquel amante de una banda de rock que le gustaba cómo tocaban en los 80 y de repente ahora se le ocurrió hacer algo con electrónica y es como, oh, no, es un desastre. O sea, esto me rompió el alma, ¿no? Es como... eh, y en realidad está probando otro sistema para hacer una nueva frecuencia, una nueva estructura, jugar con un nuevo elemento químico, ¿no? De toda la tabla, de todo el espectro del arco iris. Pero, pero por costumbre, muchas veces lo que solemos hacer es decir, cambio la frecuencia, pero no la forma, ¿no? Esto que decías, la escala. O sea, entonces yo estoy acá en frecuencia, pero quiero llegar al cielo siendo yo, Matías, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Me vuelvo espiritual, pero igual de religioso que antes. O sea, paso de la religión a la espiritualidad, pero con lo mismo, ¿no? Como la misma estructura, el mismo patrón, la misma escala, porque lo único que estoy haciendo es agarrar la misma historia o la misma realidad y pasarla a una escala superior, a una escala superior. Eh, entonces, básicamente sería cambiar la frecuencia, pero no hacer alquimia con la frecuencia. Em, Exactamente. y ahí es cuando agarramos la frecuencia y decimos, bueno, te diste cuenta, claro, acá tengo que cambiar la escala. No solamente hacer música en otra frecuencia, sino que no puedo hacer alquimia en cambio el orden de la estructura, Sí. ¿no? Y también empezar y animarse, que es lo que me está pasando ahora, a ver cómo dialogan esa estructura con estas escalas. Porque todo requiere también un proceso de Ujú. adaptación, ¿no? A ver, si ponemos Claro. 20 minutos de las frecuencias en clúster sonando todas juntas, porque así se manifiestan los elementos, va a haber, digamos, una disrupción tan grande que quizás todavía necesitemos algún elemento para que nos traiga un poquito algo que nos dé cierta estabilidad, ¿no? Entonces creo que también Claro. ese es el momento por ahí en el que estoy ahora, de empezar a escuchar y aceptar cómo dialogan aquella estructura de siempre, o de siempre no, pero bueno, que ya tenemos, digamos, armada, que nos da cierta cuestión de estabilidad emocional, con estas nuevas escalas y las cosas que empiezan a aparecer ahí. Eso es fascinante, es increíble. Claro, es espectacular. Y bueno, eso es parte también del no saber y descubrir a través del cuestionamiento que estás poniendo en la música que estamos escuchando todos los días. Que esa es la intención, ¿no? O sea, un reajuste en cada chakra, con cada movimiento del cuerpo, con cada intención en nuestra visualización de los colores del fuego, de la luz en la vela. Ese es el espacio que podamos repetirnos el mantra nosotros mismos, escuchando una frecuencia, escuchando una sintonía que esté calibrada en una estructura totalmente diferente, ¿no? O que la base sea una estructura diferente basada en, en los elementos y no en hacer una canción bonita, sino hacer una estructura que dé vuelta a la estructura, digamos, ¿no? Sí. Y esto es muy revolucionario también en cuanto a lo musical, porque en general venimos de una cultura musical en el cual lo que prima, lo que le da estabilidad a todo es la estructura justamente, ¿no? Lo que está por detrás de la melodía, Mm. lo que está, la capa profunda, digamos, que no es lo que escuchamos en un cantante cantar, por ejemplo. En este caso, lo que canta el elemento es lo que arma la estructura. Entonces va a haber cosas que van a estar, que se van a poder Claro. usar de nuestra forma tradicional y van a encajar con esa melodía, pero va a haber Mm. cosas que no. Y esto es mucho más complejo porque ahí ya Claro. entramos en un terreno también de la frecuencia de los armónicos de los instrumentos. Un instrumento no es solamente que escuchemos algo como piano, no es que tocamos una nota y solamente hay una frecuencia, y hay un montón de otras frecuencias
que hacen que podamos escuchar una nota como tal, con un timbre particular que puede ser el piano, una voz. Bueno, lo que sucede es que cuando usamos otras escalas, también hay que mirar qué relación se genera no solo con esa nota fundamental del piano que toqué, sino con los armónicos de esa nota. O sea, ahí ya hay otro territorio Es un montón. enorme y a su vez también algo más, que es que nada está preparado para esto. O sea que, por ejemplo, en mi teclado, que es donde grabo la mayoría de las cosas, voy poniendo las frecuencias y no me quedan en el orden a veces de do, re, mi, fa, sol. Me quedan la frecuencia aguda, grave, todas mezcladas, que no sé qué notas son y que tengo que escucharlas para ver qué es lo que pasa. Y no solo eso, que tampoco ningún dispositivo está preparado para que se afinen en esas frecuencias, ¿no? O sea, es todo muy experimental, básicamente. Ah. Pero es lo interesante. Y Y sí, también es muy difícil que un sistema operativo como que tenemos ahora en la computadora o en no sé, los audífonos como lo escuchamos con Bluetooth, también está en otra sintonía que le cambia la frecuencia a lo que escuchamos, ¿no? Me parece interesante, no me acuerdo si lo hablaba con vos o con otra persona, que dijo, ¿vieron esos videos que te dicen, escucha la frecuencia para abrir tu corazón y tal? Y uno después se pone a calibrar una máquina que por ahí nos dicen, está alineado en esta frecuencia, cuando lo recibimos nosotros no tiene nada que ver con esa frecuencia. sí, por eso es tiempo y No hay equipos espacio. Sí, para sí, no hay hacerlo. equipo y además ahora estoy investigando, que esto no te lo conté, pero te lo cuento ahora, estoy investigando sobre paisajes sonoros y bioacústica. Y creo que va por ahí también empezar a Ajá, realmente comprender lo que es la alquimia de la música, empezar a pensar en paisajes sonoros, no en frecuencias que nos van a dar tal cosa. Porque una cosa es la frecuencia que podemos escuchar ahora, aquí, ahora, con los sonidos de la calle, que está bien, es tu espacio, todo lo que sucede naturalmente alrededor en cuanto a lo sonoro, y otra cosa es la misma frecuencia si la llevamos a otro lugar. Entonces, empezar a comprender lo que es un paisaje un bosque, sonoro, un templo. exactamente, o un lugar más ruidoso aún. A ver qué pasa con eso, ¿no? Cómo empieza a relacionarse. Lo mismo que hablábamos de las estructuras que conocemos con las nuevas, cómo empezamos a relacionar eso y no tomar algo como si fuese la única opción, ¿no? O que esta frecuencia nos va a dar tal cosa. Claro. Porque eso en cada cuerpo, en cada espacio, en cada lugar, biológicamente, orgánicamente, va a producir cosas a veces completamente diferentes. Es muy, muy distinto todo. Hoy almorzando y, y dice, yo soy tan emocional que me cuesta comer con gente nueva porque se me cierra el estómago, ¿no? Y la otra persona que estaba al lado decía, yo puedo comer en cualquier situación, en cualquier momento. Claro, que decía cómo a cada uno le afecta una cosa, lo mismo, de una forma completamente diferente, y no había ningún problema, ¿no? Pero es el mismo espacio. Y entonces, cuán importante es la ubicación, esto que estamos haciendo de ubicar cada chakra y acomodarlo a través de una respiración o de un movimiento leve, Sí. para acomodar esa frecuencia en tu propio espacio, ¿no? Que es como uno realmente abre las puertas. Y sí, o sea, me parece como clave. eh, y entender eso, ¿no? Que, que escucharlo solamente con auriculares o en una computadora no es lo mismo. No es lo mismo que, que escucharlo en vivo o en un espacio concreto. Es una tarea de práctica y ajuste constante y, quiero remarcar esto. Esta tarea de afinar tiempo y espacio es como es como básicamente ser un luthier de la conciencia, vamos a ponerle en este concepto, ¿no? Buen Eh, término, me gusta. básicamente, el luthier de la conciencia, eso a partir de ahora te voy a llamar así.
Eh, porque, porque, porque imaginemos que tiempo y espacio es un instrumento con cuerdas. O sea, siempre hay que ajustarlo, afinarlo, porque el espacio mismo, la temperatura, la presión del ambiente van desajustando por los elementos químicos que componen a ese elemento, ¿no? O sea, la madera, el cabello del caballo, lo que sea que estés utilizando, el plástico, metal, lo que sea que se esté utilizando, tienen una relación con el ambiente, con la presión, con la temperatura que expande la materia o contrae la materia, haciendo que se desafine la frecuencia, ¿no? Entonces, imaginemos que si habrán visto todos que siempre que hay una ronda y alguien dice, "Oh, vamos a tocar una canción", cada vez que tiene que tocar la canción, por alguna razón, que yo siempre me preguntaba, ¿por qué hacen eso todo el tiempo? Ajustar de nuevo las cuerdas cada vez que van a tocar una canción, ¿no? Y claro, con el tiempo, observando la naturaleza y el universo, me fui dando cuenta, el universo no perfecciona un instrumento y dice, ah, ya lo hice. Para cada canción que toca, para cada instante que genera algo, tiene que volver a ajustar. Entonces, no estamos haciendo esto para que algo salga bien, estamos haciendo esto para tocar una canción y después va a volver que ajustarla, ¿no? Y así, y así en cada canción que querramos tocar. Y me parece que Y eso esto es le un podés, concepto fundamental también para entender. Mm, sí, que ¿qué? esto se lo podés decir a cuando te dicen, cambiaste, Matías. Y vos le podés decir, sí, porque estoy afinando el instrumento de otra manera, porque, y le explicas todo esto. Sí. Sí, hay algo que es bueno Perdón, traerlo, documento rosa. hay algo que es bueno traerlo, que es esta cuestión de que, de la afinación justamente. Nosotros, si en este momento nos fuéramos, no te digo atrás, muy atrás al tiempo, nos fuéramos al siglo XVII, por ejemplo, escucharíamos la Mm, música que se estaba haciendo ahí y nos sonaría completamente desafinada. Y no había la 440, por ejemplo, y no había diapasones. Cada músico iba con el instrumento que tenía hasta los instrumentos más grandes y los afinaba según determinados criterios que en ese momento se utilizaban, según determinados espacios. No en todos los espacios se mm, usaba una norma de afinación para muchos instrumentos de la misma manera. Esta cuestión de estandarizar lo que escuchamos es muy nuevo, pero a su vez también muy potente, porque fue muy masivo, digamos. Entonces es bueno también comprender que mm, eso, dar espacios flexibles, darnos cuenta que todo es mucho más flexible que lo que parece, y esto opera directamente, como decías vos, en la densidad de los instrumentos, en el movimiento, en el ajuste de las cuerdas, la parte física y también obviamente después esta traducción increíble que hace el oído humano de ese ujú. aire que se mueve de una manera Sí. distinta para cada cosa que escuchamos. Mm. Sistema de navegación de la conciencia a través del sonido. Eso es una clave que hablaba mucho el tejedor, que habla constantemente, que decía, el sistema de navegación de los vikingos es el que está erróneo. Y me decía, em, los vikingos, ¿qué hacían? Para saber la distancia a la que se encontraban en el océano, seguían el sonido de los truenos, ¿no? ¿Cuántos segundos tardaba un trueno, o sea, en sonar, en llegar al oído, em, cuando veían el rayo? Entonces sabían a la distancia en que se encontraban de una costa o lo que sea. Eh, ese trueno es el martillo de Thor, ¿sí? Thor, el dios Thor, que de ahí viene la palabra tormenta, storm, ¿sí? Thor tenía un martillo que se llamaba Mjolnir y
golpeaba contra un yunque para hacer sonar el trueno, ¡pah! ¿No? Y de la descarga eléctrica del rayo. Em, y me hacía mucho pensar sobre los vikingos y la distancia y la navegación. em, y claro, ¿cuáles son los huesos más chiquitos del cuerpo humano que hacen que interpretemos el sonido? El martillo y el yunque, ¿no? Y que generan al golpear una descarga eléctrica que lleva información a las neuronas para interpretar esa vibración en sonido. O sea, ningún sonido de los que está afuera realmente es real. Es toda una interpretación tras millones de años de aprender a interpretar sonidos con el martillo, ¿no? Y muy interesante porque decía, han seguido al rey equivocado. Y claro, el rey que se equivoca, el rey que elige otro destino, el rey que... y dentro de la cosmovisión vikinga, nórdica, el rey que unificó las tribus de vikingas y trajo el cristianismo es el rey Blotand, que su traducción Blotand al inglés es Bluetooth, el diente azul, eh, y de Dinamarca, ¿no? Entonces, qué interesante que hoy Bluetooth es lo que atraviesa todo nuestro yunque y martillo, un rey vikingo que está desajustado y que no nos permite escuchar correctamente. Em, y eso es parte de esa misión que tenemos, ¿no? Cómo lograr ajustar dentro de nosotros mismos ese reino interno de escuchar el trueno, de escuchar la afinación correcta, eh, y cómo hacer que la tecnología en su momento también se calibre para que podamos escuchar la verdad, ¿no? Son trabajos. Y no, claramente no sabemos cómo hacerlo. No tenemos ni idea. Por eso probamos tantas cosas. Y sí, hay que ir probando, hay que ir afinando, ¿no? Sí, Y, sí, y s- y- algo, y si no sale bien, habrá que romper la guitarra en el escenario como ha hecho más de uno. sí, exactamente. Eh, hay algo que está bueno también entender que afinar es justamente hacer más fino. O sea, no hay límite para afinar. Esto también te vuela la cabeza si lo pensás desde el lado. O sea, hay cierta imperfección implícita en la afinación. Por eso es Ujú. un camino siempre que se va afinando, pero siempre puede ser más fino, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? Aquello que hablamos está afinado. En realidad no es que está perfecto, es que se acerca, se pone más fino. Por eso el camino es, Ujú. digamos, mientras estemos en esta forma de existencia, siempre va a haber, digamos, una corrección, algo para pulir. El proceso es tan importante, el estado en el que estamos en nuestros cuerpos y también el contexto, en este caso sonoro, pero lo que nos está proponiendo el entorno. Siempre, igual que una guitarra, siempre va a haber un poquito para ajustar, un Sí. movimiento, como decías hoy vos, ¿no? Un ajuste de postura. Y eso es alucinante ver en la afinación, cómo lo que escuchamos como afinado es la forma en la cual nosotros interpretamos como estable algo que está desafinado o algo que no está perfecto, básicamente. Claro. Por eso hay todo un proceso de Sí. readaptación, ¿no? Y de, vuelvo otra vez a la misma frase, ¿no? La afinación no existe. Hay un proceso de reinterpretación de lo que es afinar. Ujú. Claro. Un proceso constante Exacto. de ajuste. Sí, un proceso de ajuste constante. Eso es un poco de la esencia que, de lo que estuvimos, eh,
trabajando cada uno por su lado, yo por mi lado, ese paso tiempo-espacio, Guille a través de la música eh, y bueno, todavía quedan unos pocos días creo de hidrógeno y por eso quería ver si lo podemos, esta conversación lanzarla lo antes posible para que la gente pueda entender desde, ya habiendo escuchado la canción, la música, que ahora pueda reinterpretarla, ¿no? Y pueda escuchar desde otro lugar el concepto. Y así con todas las que vengan, ¿no? Y bueno, me parece interesante que por ahí, no sé, sin saber de qué, nos juntemos a afinar de nuevo estos conceptos, a lo mejor para gente nueva, para los que vayan viniendo y que, que, que comprendan que no estamos haciendo música en todos los espacios del camino. Eso creo que es fundamental. La música no está acá para decorar, sino para sintonizar. Sí, Mm, sí. Y bueno, así seguiremos haciendo estas experiencias que tienen que ver con eso, es recuperar de alguna manera el, mm, el propósito profundo, esencial de la vibración y de la frecuencia. De la vibración hecha frecuencia, mejor dicho, ¿no? Esa vibración hecha frecuencia que calibra y que nos empieza a hacer entrar en otras sintonías y que bueno, que está ahí para ser calibrada y ajustada y reafinada en cada paso. Tenemos 92 pasos. Así que Quedan pasos todavía. Vamos por el 1. vamos a ver qué va saliendo. Vamos por el uno y bueno, bastante bien, bastante bien. A ver, si esta es la práctica, a ver qué sigue pasando en todos los que vienen. Sí, bueno, nos seguiremos encontrando para seguir contando y profundizando y a lo mejor respondiendo algunas preguntas de la gente que quiere entender mejor también. Y, y bueno, y seguiremos sintonizando cada día. Si no me sale explicar, haré frecuencias. Totalmente. Y sobre todo, y que es algo creo que es fundamental para este camino, una parte es lo que entendamos y otra cosa es practicar. Y otra parte muy importante y fundamental es practicar y practicar. Y poner el cuerpo todos los días para que todo eso se vaya Claro. asimilando, vaya encontrando su lugar. Y creo que es la gran invitación que estamos teniendo todos en este tiempo de camino. Ujú. Sí. A embarrarse en Nigredo, Exactamente. en los barros de la conciencia. Bueno, Así es. bueno, gracias Guille Bueno, gracias, Mati. y nos veremos en las próximas.